¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a resolver un ejercicio de la unidad de congruencias que nos pide indicar todos los valores naturales n tales que phi de n es igual a 8. Recordemos que la función phi de n, que es la función de Euler, nos indica la cantidad de números menores o iguales a n que son coprimos con ese n. Por ejemplo, phi de 3 vale 2. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los coprimos con el 3? Menores o iguales a 3. Van a ser el 1 y el 2, ¿no? Porque su máximo común divisor entre ellos y 3 es 1. Entonces, para resolver este ejercicio no tenemos una fórmula explícita donde metamos los valores y con esa fórmula calculemos todos los valores. No podemos hacer eso, como por ejemplo si ocurre con una ecuación de segundo grado, ¿no? Etcétera. Lo que vamos a usar en este caso es un recurso muy utilizado en las matemáticas, que es que del conjunto universal en el que estamos trabajando, que es este conjunto, que es infinito, vamos a reducirlo a unos pocos casos, donde algunos de esos casos verificarán la ecuación y otros habrá que descartarlos. Pero para ponernos en sintonía con lo que estamos diciendo, comencemos repasando qué nos decía el teorema fundamental de la aritmética. Nos dice que dado un natural, se va a poder descomponer en factores de números primos elevados a una cierta potencia, ¿no? Ahora bien, podemos aplicar la función phi de n a cada miembro y nos queda la propiedad número 4 del apunte teórico. Acá yo no voy a demostrar por qué llegamos acá, porque ya está demostrado en el apunte, pero sí vamos a trabajar un poquito con los paréntesis. Vamos a restar las fracciones, nos queda de esta forma, los primos están en el denominador y en el numerador están los primos menos 1, ¿no? Acá simplemente resté la fracción. Y además aprovecho a reemplazar el n por su descomposición, ¿no? Acá lo puse. En el próximo paso vamos a juntar los primos que están en el denominador y en el numerador justamente está la descomposición de n. Luego podemos restar los exponentes porque tienen la misma base y se están dividiendo y nos queda esta forma, que acá lo puse con un marco. ¿Por qué queríamos llegar a esta forma? Uno puede pensar, es la propiedad número 2, sí es correcto, nada más que esta es una generalización de esa propiedad, que decía que phi de un primo elevado a la n, ¿sí? Es ese primo a la n menos 1 por p menos 1. Pero en este caso estamos haciéndolo de forma genérica. Bueno, ¿por qué llegamos a esta expresión? Fíjense, estos paréntesis. P sub 1 menos 1. Llamémoslo a ese primo P sub 1 P, por ejemplo. Es cualquiera de estos primos. Entonces, ¿qué pasa? Que si P es un factor primo de n, porque en la descomposición aparece, P menos 1 va a dividir a phi de n. Esto es ni más ni menos por la definición de divisibilidad, ¿no? Donde todo el K entero que aparecía en la definición, bueno, es todos estos factores, y entonces por la definición concluimos que P menos 1 divide a phi de n. Ahora bien, ya que nos dan el phi de n, que nuestro ejercicio vale 8, nos interesa un montón hallar los p, o el p en caso de que sea un solo primo. ¿Por qué? Porque son los componentes del número n que queremos buscar, ¿sí? Entonces, es como que si a uno le pidieran hallar todos los valores de x, tales que x divide a 6, ¿no? Uno considera los positivos porque también están los negativos, pero ¿quiénes serían esos x que dividen a 6, por ejemplo? Mayores a 6 no van a ser, y menores o iguales a 6 van a ser los divisores de 6, ¿no? No va a ser el 5, que no es un divisor de 6 porque 5 no divide a 6, pero sí, los divisores de 6 son el 6, el 3, el 2 y el 1, y todos ellos dividen a ese 6. Acá va a pasar lo mismo, el p-1 van a ser los divisores positivos de 8, justamente positivos porque son números naturales con los que estamos trabajando. Entonces, los divisores de 8 es el 1, el 2, el 4 y el 8, y van a ser igual a p-1.
Por lo tanto, las posibilidades o los candidatos que tiene P son los divisores, ¿no? 1, 2, 4 y 8 más 1, cada uno de ellos. Descartamos al 9 porque no es un número primo. Entonces nos queda que finalmente n va a ser de la forma 2 a la A por 3 a la B por 5 a la C, con A y B y C algunos números naturales que vamos a tener que buscar quiénes son. Pero fíjense cómo de la totalidad de números naturales nos hemos quedado simplemente con esta forma de n. Hemos reducido bastante, pero todavía podemos reducir aún más los casos que tenemos que analizar. Porque fíjense una cuestión, phi de n es 8, que es 2 al cubo. Y va a tener que cumplirse que tanto los exponentes b y c tienen que ser o 0 o 1, no pueden ser más grandes. ¿Por qué no pueden ser más grandes? Tomemos el caso de b, por ejemplo. Supongamos que b vale 4, con c va a pasar lo mismo, la prueba va a ser análoga. Pero si b vale 4, lo reemplazamos en la n y calculamos phi de n, ¿no? Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué va a suceder ahora? Vamos a aplicar una propiedad muy interesante y muy necesaria, que de hecho se utilizó en la prueba de la propiedad número 4 que aparece en la guía teórica, que es la propiedad número 3, que si n y m son coprimos, entonces phi de n por m va a ser igual a phi de n por phi de m. Bueno, en este caso fíjense que tanto el 2 como el 3 como el 5 son coprimos unos con otros, por lo tanto vamos a separarlos cada uno con el phi, ¿no? Y fíjense en el factor del medio. Por la propiedad que les había mencionado antes, que habíamos generalizado, que era la propiedad número 2, si mal no recuerdo, esto va a ser igual a 3 al cubo por 3 menos 1. Bueno, y los otros también se cumple lo mismo, ¿no? Pero nos interesa ese factor. ¿Por qué? Porque tenemos un 3 al cubo, que eso es 3 por 3 al cuadrado, ¿no? Y fíjense, ¿no se cumple que por la definición de divisibilidad 3 divide a 8, ya que 8 se puede escribir como un k por 3, donde k es 2 a la a menos 1, bueno, todo el resto, ¿no? Pero en particular 3 divide a 8. Y eso es una contradicción, no es cierto que 3 divida a 8. Por lo tanto, esto de b mayor a 1 no se puede cumplir y por lo tanto está entre 0 y 1. Y ya les digo, lo mismo va a pasar con la c porque es un 5 y por lo tanto 5 también va a dividir a 8, cosa que no puede pasar. Ahora bien, ya que descubrimos cómo es la forma de n para que se cumpla la ecuación, vamos a analizar todos los casos posibles. Empecemos por los múltiplos de 5. Ustedes saben lo que es que un número sea múltiplo de 5. En particular, empecemos con n igual a 5. Que eso proviene de haber reemplazado a A y a B por 0, ¿no? Acá la A puede ser cualquier número, pero bueno, en este caso empezamos con 0. ¿Cuánto vale phi de 5? Vale 4, ¿no? Porque 5 es un primo, que no es 8, por lo tanto el 5 no es una solución de la ecuación. Probemos ahora con otro múltiplo de 5, por ejemplo 3 por 5, ¿no? Ahora sí vale 1 la B y A sigue valiendo 0. ¿Cuánto vale phi de 3 por 5? Bueno, ahí pueden usar la propiedad, porque 3 y 5 son coprimos, y nos queda que 3 menos 1, que es 2, por 5 menos 1, que es 4, es 8. Y justamente 8 sí verifica, y por lo tanto, n igual a 15 es una solución de la ecuación. Hay que ver si hay más. Por eso nos quedan casos por analizar, ¿no? Otro múltiplo de 5 es este, 2 a la A. Ahora sí, ponemos en forma genérica a este factor con A mayor a 0, porque el caso con A igual a 0 ya no lo analizamos más arriba. Y entonces phi de n, en este caso, ¿qué va a ser? Como el 2 es un primo, por la propiedad nos queda 2 a la A menos 1, ¿no? Por el 2 menos 1 que no lo escribí acá, pero eso vale 1. Y el 5 también que es primo vale 4, ¿no? Y esto lo vamos a comparar con el 8, que vale phi de n, ¿no? Acá lo tenemos. Antes de eso, acá yo ya lo escribí. Bueno, justamente 4 es 2 al cuadrado y por lo tanto, como tienen la misma base, se suman los exponentes y nos queda 2 a la a más 1.
lo comparamos con el 8 que es 2 al cubo y concluimos que a vale 2 y por lo tanto volvemos al caso que teníamos y reemplazamos a por 2. En este caso queda 2 al cuadrado, que es 4 por 5 da 20. Otro de los casos es también ahora con el 3. También a va a ser mayor a 0 y por lo tanto ahora phi de n, ¿qué va a valer? 2 a la menos 1 como antes. Este 3 se convierte en 2 porque phi de 3 valía 2. Phi de 5 vale 4. Y bueno, acá también uno puede juntar el 4, lo puede reescribir como 2 al cuadrado y juntar los exponentes. Y queda de esta forma, ¿no? En este caso deducimos que a vale 1 y por lo tanto vamos a la expresión original y reemplazamos 2 por 3 por 5 y eso da 30. Hasta acá terminamos los múltiplos de 5, ahora pasemos a otro caso, los múltiplos de 3 pero que no son de 5, porque si fueran de 5 ya los analizamos más arriba. Entonces, en primer lugar, analicemos qué pasa con el 3, que es múltiplo de 3. Su phi de n va a valer 2 y por lo tanto no va a verificar. Ahora, el otro caso que nos queda por tomar es 2 a la a por 3 con a mayor a 0. Su phi de n es 2 a la a menos 1 por 2, porque phi de 3 valía 2. Y por lo tanto, acá uno reescribe también la expresión, suma los exponentes y comparándolo con el 8, resulta que a vale 3 y por lo tanto 2 al cubo por 3 es 24. No hay otros múltiplos de 3 que no sean de 5. Pero sí nos queda estudiar un caso más, que si ustedes ven la forma de n es el primer factor que tenemos acá, ¿no? Entonces, que son los múltiplos de 2 o también llamados las potencias de 2. ¿Qué pasa si n es de la forma 2 a la con a mayor a 0? Bueno, su phi de n va a ser 2 a la menos 1 y si lo comparamos con el 8, resulta que a vale 4 y 2 a la cuarta es 16, verifica la ecuación. Y ya no hay más casos, ¿sí? Ya hemos estudiado todos los casos posibles. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son ni más ni menos que estas 5. 15, 16, 20, 24 y 30. El 16 lo calculamos recién. Les propongo otros dos ejercicios, también los vamos a resolver, para que entendamos un poquito mejor este método, ¿sí? Entonces, el primero nos dice que hay que hallar todos los valores de n naturales que cumplan phi de n igual a 35. Acá uno, si quiere, puede hacer el trabajo de hallar cómo es la forma de n en base a los primos y todo, pero no va a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque el 35 es un número impar y phi de n justamente va a ser un número par cuando n sea mayor a 2, salvo el caso justamente de phi de 2, que ¿cuánto vale? Bueno, vale 1, ¿no? Porque el máximo común divisor entre 1 y 2 es 1 y no va a haber más. Lo mismo va a pasar con phi de 1. Pero el resto de los casos es de tipo par. Por lo tanto, esta ecuación no va a tener solución, ¿sí? No va a tener solución para ningún n natural. Y ya está. No tuvimos que hacer ningún cálculo. Fíjense qué rápido terminamos si uno conoce la propiedad que les mencioné. Acá pueden ver que la propiedad está para demostrar en el ejercicio 8b de la parte práctica. Y finalmente vamos a pasar a otro ejercicio. Este sí se puede resolver porque tenemos que phi de x en este caso es un número par, así que puede tener solución. Y vamos a emplear el mismo método. Y les voy a hacer alguna pequeña variante que creo que les va a resultar más cómodo trabajar. Pero el inicio es el mismo, ¿sí? Justamente tenemos que buscar los primos que aparecen en la factorización de x. Entonces, van a ser los divisores de 6, ¿no? Sumados 1. Acá tenemos que los divisores de 6 es 6, 3, 2 y 1. Si a cada uno le sumamos 1, queda 7, 4, 3 y 2. Pero el 4 lo descartamos porque no es primo. Entonces, n justamente va a ser de la forma 2 a la a por 3 a la b por 7 a la c. ¿Se podrán reducir aún más los casos? Y bueno, veamos. 6, ¿cómo lo podemos descomponer? Como 2 por 3. ¿Se acuerdan que antes dijimos que 8 se podía descomponer como 2 al cubo? O sea, 2 por 2 por 2.
Bueno, acá también lo mismo. También podemos deducir que C tiene que ser menor o igual a 1, porque en otro caso tendríamos que 7 divide a 6, ¿no? Por el mismo razonamiento de antes. Y eso no puede ocurrir. Entonces tenemos que X va a ser de la forma 2 a la A por 3 a la B por 7 a la C, con C variando entre 0 y 1. Y ahora hay que analizar los casos. Y para este ejercicio va a ser un poquito más trabajoso porque no tenemos una variable acotada como teníamos con el caso anterior, que eran 2. En este caso hay una sola, que es la C. Por lo tanto, vamos a trabajar un poquito más. Para eso les propongo hacer la siguiente tablita, que funciona de la misma manera que hicimos en el primer ejercicio, donde analizábamos caso por caso. Acá va a pasar lo mismo, pero en forma de tablita. Empezamos poniendo a los primos en esta zona y preguntamos, ¿aparece en la descomposición? Por ejemplo, si el 2 no aparece es porque está elevado a la potencia 0. Y si aparece es porque es mayor que 0. Lo mismo va a pasar con el 3 y con el 7. Entonces vamos a jugar con las distintas combinaciones que tiene armar a la X con cada uno de estos primos. Como ya ven, en total hay 8 filas porque justamente tenemos 3 números donde cada uno de ellos puede estar o no en la factorización de X. Esta misma tabla también la podrían haber hecho en el primer ejercicio. Si quieren, inténtenlo y van a ver que llegan a las mismas conclusiones. Empecemos con el último caso, en donde ninguno de los primos aparece en la factorización. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, básicamente que X vale 1, ¿no? Porque es 2 a la 0, por 3 a la 0, por 7 a la 0, y eso vale 1. Y por supuesto, phi de 1 no va a ser 6 nunca, así que este, que era el más fácil, ya directamente no va a haber solución. ¿Qué más? A ver. Si los 3 aparecen, bueno, justamente va a ser de la forma 2 a la A por 3 a la B por 7 con A y B mayores a 0, ¿sí? Acá estamos asumiendo que la C vale 1. Bueno, calculemos phi de X en este caso. Es lo mismo que antes, ¿no? 2 a la A menos 1 por 3 a la B menos 1. Ahora sí aparece un 2 porque es 3 menos 1 por la propiedad. Y luego phi de 7 es 6, ¿no? Bueno, acá hay que juntar ahora. 2 a la A menos 1 por este 2 se queda como 2 a la A. Pero como 6 se puede escribir como 2 por 3, también aparece un factor 2 más. Entonces hay que sumarlo a lo que ya teníamos antes. Y lo mismo con 3 a la B menos 1, como es 3 por 2, se le va a sumar un 1 al exponente. Y nos queda de esta forma. ¿Y se puede hallar los valores de A y B tales que esto sea igual a 6? Bueno, 6 se puede escribir como 2 por 3, ¿no? ¿Y qué pasa? Si igualamos los exponentes, va a ocurrir que A más 1 es igual a 1, porque 2 es 2 a la 1. Y si despejamos ahí la A, ¿qué queda? Que A vale 0. Pero hemos supuesto que A es mayor a 0. Por lo tanto, no se va a cumplir para este caso. No va a haber solución de esta forma. O sea, no va a haber ni 2 a la 1 por 3 a la quinta por 7, ¿no? Cualquiera de esos casos hemos descartado infinitos. Pasemos al segundo caso, cuando no aparece el 7 pero sí aparecen los otros dos. Justamente vamos a analizar el caso en que sean todos las potencias mayores a 0. Y va a ocurrir que, acá lo voy a explicar por encima, pero es la misma idea que antes. Fíjense que tenemos todo lo mismo, nada más que ahora el 7 desapareció y por lo tanto phi de 7 no va a estar. Lo comparamos con el 6, que es 2 por 3, y sí, verifica. Ustedes pueden verificar cuáles son los valores de A y B. Y X vale 18. En este caso encontramos una solución. El tercer caso es que no aparece el 3 y nos queda, bueno, 2 a la A por 7 con A mayor a 0. Acá lo mismo, calculamos phi de X, utilizamos las propiedades que conocemos y comparamos con el 6. Y resulta que X es 14. Acá intuimos, si lo hacen ustedes, van a ver que A vale 1, porque 2 por 7 es 14. Y así con los demás casos, ¿no? En el otro, que son las potencias de 2, no se va a verificar. Con las potencias de 3
sí va a verificar, en este caso x va a ser 9. Y por último tenemos el 7 solito, ¿no? X igual a 7, sí, ese es muy importante no olvidarse porque phi de 7 vale 6. Así que resumiendo, tenemos las únicas 4 soluciones que verifican la ecuación, que son el 7, el 9, el 14 y el 18. Muchas gracias.